Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Samuel. Acá estamos viendo tu libro sobre Clausewitz, La ciencia de la política de la guerra, filosofía de ejército y pueblo. Quiero conversar con vos acerca de Barbarossa, el ataque del ejército del Tercer Reich a la Unión Soviética. Y quiero conversar con vos por ser el autor de este libro, ya que en la literatura encontramos, en la literatura sobre Barbarossa, encontramos referencias a Clausewitz. El punto culminante de un ataque se alcanza cuando el poder del ataque es superado por la fuerza de la defensa. Y quien lo recuerda, que es un historiador australiano, David Steigel, en su libro sobre Barbarossa, publicado en 2009, afirma entonces que Barbarossa había fracasado en agosto de 1941, cuando sabemos que el ataque hacia Moscú fracasa recién el 5 de diciembre, cuando se produjo el contraataque soviético. En un video anterior habíamos conversado sobre los antecedentes políticos con Patricio Geli, pero me interesa conversar sobre las operaciones militares, pero desde este punto, ¿no? Desde el punto de vista tuyo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de un análisis desde la perspectiva de Clausewitz, no de todas las operaciones militares, que sería imposible. Y para eso podemos recordar qué fue Barbarossa, ¿no? Se inició el 22 de junio de 1941, a las 3:15 horas, el frente eran 1.800 kilómetros, tres grupos de ejército, 117 divisiones de infantería, 19 Panzer, 15 de infantería motorizada, total 151 divisiones en tres ejes de ataque. También había 3.350 tanques, 7.100 piezas de artillería, 2.770 aviones y 3.600.000 soldados aproximadamente, aunque distintas fuentes dan una cantidad variable, ¿no? Este es David Glantz, su libro sobre Barbarossa de 2001. Los objetivos, los antecedentes de Barbarossa, ¿no? Estos son los antecedentes puramente militares, ¿no? En julio de 1940, Hitler dio la orden al comando de los ejércitos anunciando que el ataque sería en mayo de 1941. Entre agosto y noviembre se hicieron los planes operativos. El 18 de diciembre, la directiva 21, el objetivo, destruir el ejército rojo sin precisar objetivos territoriales y políticos, y me gustaría que esto lo comentaras después, ¿no? El 30 de marzo, a 250 generales que iban a participar de la operación, Hitler les dice que el choque es de ideologías y que es una guerra de exterminación. El 14 de junio, a los comandantes, el objetivo, la destrucción del bolchevismo. Y el 22 de junio comienza Barbarossa. El objetivo, afirma Steigel, ¿no? La destrucción de la resistencia soviética en una corta y decisiva blitzkrieg durante el verano. El problema, ni Hitler, ni Brauchitsch, Halder, el comando del ejército, habían considerado la posibilidad de una guerra de invierno ni un plan alternativo si Barbarossa fracasaba. Y esto es lo que dice Steigel, ¿no? Este es el punto central de su argumentación, ¿no? Tanto en el libro sobre Barbarossa como en el libro sobre Taifún, ¿no? Mucho antes de las primeras nieves del invierno, y aún antes que las primeras lluvias del otoño frenaran el movimiento del ejército alemán, era evidente que Barbarossa había fracasado. Vamos a ver el mapa, ¿no? Esto es al 25 de agosto de 1941. Acá vemos sobre todo el avance del ejército del centro y la saliente que queda en Kiev, que pronto va a ser el objetivo tanto del ejército del centro como del ejército del sur, para eliminar esa saliente. En el camino se produjeron pérdidas, se produjeron sobre todo en los bolsones. Bialystok, 25 de junio, Minsk, 30 de junio, Smolensk, 27 de julio, Uman, 8 de agosto, Kiev, 26 de septiembre. Pero esto no es todo, ¿no? Porque después hubo pérdidas aún mayores. En ese momento se produjo una discusión entre Halder y Hitler. Halder quería operaciones rápidas y decisivas hacia Moscú, y Hitler decide que la gran batalla por Moscú no era decisiva, que los objetivos económicos eran más importantes y que había que eliminar la saliente de Kiev para controlar Ucrania, que era uno de los objetivos económicos. Bueno, y después la operación Taifún, que es la que sigue. En general los autores si la toman como una continuación de Barbarossa, ya que el objetivo era el mismo, ¿no? Por eso es que consideran tanto Glantz en su libro de 2001 como Steigel en su libro de 2009 a Taifún como una prolongación de Barbarossa, ¿no? Afirma Steigel que fue la mayor concentración de poder militar bajo un solo comandante en toda la campaña del ejército alemán. Casi 2 millones de soldados,
bueno, 78 divisiones, más piezas de artillería que las que habían iniciado Barbarossa, y más de 1000 tanques, ¿no? Así que bueno, llegado a este punto, entonces, Pablo, hemos llegado acá abajo a la izquierda a Moscú, 5 de diciembre de 1941, que es cuando se produjo el contraataque que quebró la línea alemana el 9 de diciembre. Volvemos a Clausewitz. Sí, comenzando por el punto culminante, ¿no? Que es el que establece el historiador Steichel, ¿verdad? Yo ahí haría algunas precisiones, ¿no? El punto culminante del ataque, Clausewitz lo desarrolla en el libro séptimo, en el capítulo, dos capítulos muy breves, todo provisional, ¿no? El capítulo cuarto, que es la fuerza decreciente del ataque, que habla algo así como del desgaste de una masa que va atacando, el desgaste físico, material, etcétera, va perdiendo empuje y fuerza. Algo perfectamente comprensible con una analogía física. Y el capítulo quinto, que es el punto culminante del ataque, hay alguna diferencia entre la definición de Clausewitz y la que sostiene Steichel, ¿no? Porque Clausewitz dice literalmente, en la traducción de Carlos Fortea, ¿verdad? Los ataques llevan hasta un punto en que las fuerzas alcanzan para mantenerse a la defensiva y esperar la paz. Más allá de este punto está el vuelco, el retroceso. Es decir, el ataque llega hasta un punto. Luego, ese punto es una condición para una negociación, o bien imposición de la paz o bien negociación. Lo que sí estoy de acuerdo con esta visión y con Steichel, haría esta precisión, es que luego de la toma de Kiev por las tropas alemanas, por la Wehrmacht, y la gran directiva, digamos, de Hitler de estabilizar el frente, ahí estaría el punto culminante de la guerra, el punto culminante del ataque alemán, perdón. Sí, donde Hitler tenía óptimas, no había cumplido el operativo, el objetivo de la Operación Barbarroja, que era establecer la línea Arcángel-Astracán, para desde ahí luego, con la Luftwaffe, atacar y demoler las industrias que estaban detrás de los Urales. Al no haber cumplido ese objetivo, el máximo nivel en que se configura y se estabiliza el frente alemán es efectivamente previo a la Operación Tifón. Pero haría esta salvedad. En ese punto culminante del ataque, Hitler no tenía ningún plan de negociación, porque el objetivo, la finalidad política que se había impuesto, sobrepasaba con creces la racionalidad política de una guerra. Era la destrucción del bolchevismo, la destrucción de los eslavos y la destrucción del judaísmo, todo mezclado en una misma confusión, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. La operación Tifón ya no puede considerarse, efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo, no puede considerarse algo que conduzca a un punto culminante del ataque, porque ya es una operación, por más gigantesca que haya sido, una operación que ya se pierde en la profundidad del dispositivo enemigo y sobre la base del incumplimiento del objetivo de la Operación Barbarroja establecido en la Directiva 21, que era la línea Arcángel-Astracán, una línea militar, que es una línea imaginaria, pero que se supone que es una línea en la que las tropas pueden estar en condiciones de sostenerla, de defenderla, ¿verdad? Eso es claramente el primer error, ¿no? Pero hay otros errores que Clausewitz le hubiera marcado, si me permitís, Samuel. Hay cosas mucho más profundas. Clausewitz señala, pero esto lo señala en el capítulo primero del libro primero de la guerra, que la guerra no es un acto único, es decir, no es una única campaña. Y la experiencia de Hitler y del alto mando con Hitler, lo cual le había dado prestigio enorme a Hitler, es que había hecho campañas únicas con Austria, que no combatió, con los Sudetes checos y luego Checoslovaquia, que también se desarmaron con el solo avance de los Stukas y de los blindados alemanes, la reocupación de Renania antes, luego con Polonia, finalmente la operación de la guerra de Francia, ¿verdad? Son todas campañas de un solo golpe. Y él planteó que esto también iba a ser una campaña. Una campaña es un solo movimiento. Y la guerra no es un acto único.
Y los que realmente le plantearon una guerra visible fueron los rusos, los soviéticos. ¿Por qué? Él en el frente occidental seguía la guerra, pero la guerra estaba oculta bajo una baja densidad de operaciones, sobre todo con Inglaterra. Era una baja densidad de operaciones que a eso le daba un cierto carácter abstracto, en el sentido despreciable del término. Evidentemente, al pensar que era un acto único, comete un error de concepción central. ¿Por qué? ¿Por qué no es un acto único? Porque el factor tiempo y la capacidad organizativa y político-estratégica lo que hace es, para Clausewitz, movilizar los combatientes, aprovechar el país, es decir, la superficie y el pueblo, y también trabajar sobre los aliados. Todo esto lo hizo Stalin, ¿verdad? Y su Estado Mayor. No, y su mando militar. No Hitler no lo contempló y lo subestimó. Entonces me parece que es un error de fondo, ¿verdad? Hitler no había conducido antes ninguna guerra, había conducido campañas, y lo mismo Guderian, y por eso se equivocaron todos, porque Guderian era el maestro de la Blitzkrieg, pero nunca había tenido verdaderamente una guerra. Había tenido guerras en una sola campaña, que eso para Clausewitz es un acto único, ¿verdad? No es propiamente una guerra. Entonces me parece que eso es clave, ¿no? Después, el otro tema claramente es que la finalidad política, dice Clausewitz, es el motivo originario que moviliza a las masas. Las masas, en el sentido militar, son masas militarizadas, pero son masas también populares. Y la finalidad política que va estableciendo y desagregando Hitler genera un cierto entusiasmo en la Europa anticomunista, por eso luego División Azul, Carlomagno francesa, por supuesto Rumanía y Hungría, e Italia, pero también genera que el pueblo ruso se abroquele detrás de la conducción de Stalin, ¿no? E impidió establecer una fragmentación adecuada desde el punto de vista Un político. breve comentario, ¿no? Si en los planes operativos, los primeros planes operativos, ¿no?, de la segunda mitad del 40, se consideraban de alguna manera los aspectos políticos, inclusive la formación de un gobierno nacional en Ucrania, ¿no? Pero todo eso fue barrido después por los objetivos de Hitler, ¿no? Cuando comenzó la campaña todo eso ya había desaparecido de las intenciones de Hitler y del ejército alemán, ¿no? Claro, el alto mando después, pero cuando ya estaban fuera del territorio soviético en aquel entonces, le impone de algún modo, ¿no? Y Hitler lo acepta, a lo que es el Ejército de Liberación Ruso de Blasov, ¿verdad? Luego por- Sí. colgado en Plaza Roja por Stalin. Luego también hay otro principio que me interesaría subrayar, ¿no? Que es el problema del centro de gravedad, el concepto clave que Clausewitz introduce en la estrategia militar, que lo introduce a partir de una conferencia que él va en Berlín, que da un profesor de física, ¿no? Y él entiende que esto es una cosa muy importante. Y durante muchos años el Estado Mayor alemán trabajó con el concepto de centro de gravedad. En la Operación Barbarroja también hay confusiones en ese sentido, ¿no? Porque plantear que el centro de gravedad, como uno podría inferir, es la destrucción del ejército, es llevar a un centro de gravedad que se puede multiplicar en muchísimos centros de gravedad, cosa que Clausewitz específicamente señala en el libro octavo, capítulo noveno del Plan de Guerra, el último libro, que el centro de gravedad debe ser simplificado en todo lo posible hasta llegar a un único centro de gravedad. Y si hay desviaciones, esas desviaciones de ese centro deben ser realmente estratégicas. Y acá una de las desviaciones, claramente, es la supuesta conquista de las riquezas del Cáucaso, que eran abstractas, no podían ser aprovechadas en pleno desarrollo de la guerra. Eso solamente podía ser organizado una vez que se conquistaba el país. Mientras las operaciones se desarrollan, es imposible organizar la vida económica, que es un producto de la paz, de la sociedad liberal y de la sociedad pacificada. Hitler creía que tenía una superioridad sobre su alto mando, cuando el alto mando le decía que el centro de gravedad era pegar en Moscú.
no sé si era eso, porque uno está pensando anacrónicamente en rigor, pero sí era más sensato pegar en Moscú, ¿no? Como símbolo del poder soviético, que ir hacia la zona del Cáucaso, porque la zona del Cáucaso no había condiciones para realmente explotarla económicamente con las operaciones en desarrollo. Ahí es otro error, digamos, no se estableció correctamente el centro de gravedad y cuando se envía la operación Tifón, ya es una operación que llega muy debilitada. Estos autores, ¿no? Steichel, Glantz, consideran que el objetivo de Moscú era un objetivo menor, ¿no? Y en realidad ellos critican, son parte de la crítica a toda la primera historiografía de la guerra, sobre todo la producida por Halder para los Estados Unidos, para el ejército norteamericano, y los libros de Manstein y otros, en los cuales le atribuyen a Hitler todos los errores y a ellos las victorias, ¿no? Las victorias perdidas de Manstein, si las había perdido Hitler. Pero lo que insisten estos autores es que no se trata de eso, ¿no? Sino que se trata de que ninguno, ni el alto mando, ni Hitler, calcularon la resistencia soviética, ¿no? Calcularon la densidad de la resistencia soviética, ¿no? Ellos creían, Hitler el 3 de octubre de 1941 anuncia ya prácticamente la derrota, ¿no? del ejército, ¿no? Y efectivamente después de Vyazma, que terminó un poco más adelante en octubre, el cerco de Vyazma, que no lo hemos tenido acá en el mapa, pero y del cerco de Briansk, parece que el ejército ha desaparecido, ¿no? Y sin embargo se encuentran con la defensa establecida por Zhukov y con el contraataque del 5 de diciembre, ¿no? Realmente creer que se podía destruir ese ejército era una ilusión, ¿no? Sobre todo una ilusión sin bases, porque Guderian se había entrenado en Kazán, en Rusia, había hecho la escuela de blindados en Rusia y publicó un libro en 1937 donde explicaba casualmente el poderío del ejército soviético. Era el ejército más poderoso del mundo y parece que años después se olvidó de todo eso. Pablo, ¿tenés algún otro punto clausewitziano? Habría, sí, unos cuantos, ¿no? Hay uno que en la Directiva 21 y luego en las precisiones ulteriores hay una confusión, digamos, entre la destrucción del objetivo militar, es decir, la destrucción sí, efectivamente, de la fuerza militar, ¿verdad? La ocupación del terreno y la destrucción del sistema soviético. Eso no está claramente delimitado y eso también llama a engaño. Eso se va precisando con las directivas de fusilar a los comisarios políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en Clausewitz, la ocupación del territorio, por más que se trate de un territorio inmenso, es siempre un objetivo limitado, no es un objetivo ilimitado, es para imponer un cierto tipo de paz. Hitler no tenía en mente nada que no fuere una rendición seguida de aniquilamiento por parte de los soviéticos. Supongámonos que él hubiera cumplido el objetivo de la Operación Barbarroja, la línea Arcángel-Astrakán, hubiera ocupado Moscú y demás. Los rusos hubieran quedado, no sé, librados a una suerte de barbarie del otro lado de los Urales, en la Siberia. Y Clausewitz señala claramente que cuando se conquista un territorio se impone un cierto tipo de paz. Si no, las cosas no funcionan, se está despertando nuevamente las oleadas de resistencia. En cambio, los rusos cuando ocuparon Berlín impusieron su tipo de paz, digamos, sus objetivos políticos. Con esto quiero decir que el error de Hitler es haber hecho de la violencia, ¿no?, una cosmovisión y ahí ir a la guerra, cuando la guerra es un acto político donde debe discernirse, esto es Clausewitz, palabras de Clausewitz, digamos, donde debe discernirse el objetivo militar y la finalidad política. Por ambiciosos que fueren estos, siempre hay que establecerlos y diferenciarlos. Pablo, te agradezco muchísimo. Hemos analizado la Operación Barbarossa desde el punto de vista del ejército alemán. Veamos si podemos hacer algún otro video sobre la campaña desde el punto de vista soviético. Te agradezco muchísimo. Seguimos otro día. Gracias, Pablo. Muchas gracias.